Muy bien. El tema de hoy quizás es un tema que ustedes ya han conocido, pero lo vamos a ver desde este punto de vista. ¿Ya? Va a ser la comunicación y sus elementos. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva que nos presenta diversas imágenes. ¿Quién me puede decir qué observa? Ya, a ver, veamos. Daniela, Milenka y luego Hans. Yo, profe, estoy viendo a un chico que está con un periódico en la mano. Luego, una presentadora de tele. Ya. Luego estoy viendo una chica que está en una llamada por teléfono. Después un chico que está entregando una carta al buzón, ¿no? Ya, hasta ahí. Luego, Milenka. ya. Profe, abajo de las primeras 4 diapositivas está la televisión y hay una reportera. Luego, en la siguiente hay una chica que va a ir a responder el teléfono. Luego, Ya. un hombre leyendo el periódico y por último alguien leyendo una carta. Ya, a ver, Hans. En la primera hay un niño reportando periódicos, en la segunda están reportando noticias, en la tercera una señora contestando una llamada de alguien, y en la tercera un niño entregándole una carta a un amigo, conocido, familiar. Eso es todo. Listo. A ver, Rose. Yo estoy viendo, profe, los tipos de comunicación. Ya, allá dice los tipos de comunicación. A ver, Luciana. Profesora, yo veo las formas o los métodos de comunicación para comunicarse. A ver, ¿cómo es lo de comunicación para comunicarse? ¿Mm? Perdón, profe, que me confundí. Sí. A ver, ¿alguien más quiere participar? A ver, escuchemos. A Laura. No, Flores, Violeta y luego Aide. Profe, yo veo que hay, por ejemplo, te puedes comunicar por el teléfono, mediante carta, por Ya. Aide. Profe, yo estoy viendo los métodos de comunicación, por ejemplo, hay alguien que está entregando los periódicos para, digamos, alguien se entere qué está pasando últimamente a una reportera, alguien contestando el teléfono, digamos, para hablar con su familiar o amigo para ver qué ha estado haciendo últimamente, a un niño entregando una carta para hablar de qué pasó o algo así, a un amigo familiar y una televisión en un noticiero. Ya. Génesis. Profe, yo ahí veo distintos tipos de comunicación que son por el periódico o reportando noticias, o si no en llamadas, o si no en cartas en buzón. Ya. Después, eso. Ya. Antonio. Yo estoy bien que un niño está debatiendo los periódicos de lo que ha pasado y que una reportera que está reportando sobre lo que está sucediendo y que una mujer que está llamando a su amiga o familiar y que un niño está dando una carta al buzón para escribir a su amigo o familiar. Ya. Sofía, por último. Ok, bueno, también veo como la comunicación está en la sociedad, como el niño que le manda una carta. Abajo hay una chica, digamos, no sé si es que le llega la carta. También una chica que está llamando a su amiga, como en el dibujito de abajo. Y la reportera está en la televisión contando las noticias y el niño está repartiendo el periódico y le llega al señor que está en la Ya. imagen de abajo, lo que yo creo. Muy bien. Como todos hemos podido apreciar, en las imágenes hemos visto, en los pequeños iconos de dibujo, que
Hay distintos, nos decían algunos compañeros métodos, otros nos dicen los tipos de comunicarnos, pero hemos podido ver que van a existir diferentes formas de hacer llegar nuestro deseo de comunicarnos, ¿no ven? Este puede ser escribiendo, hablando, conversando, e incluso, ¿ustedes creen que si utilizo gestos voy a comunicarme? ¿Sería comunicación? Milenka, Profe, sí sería comunicación, ¿por qué? porque estás transmitiendo el mensaje a través de los gestos. Ya, muy bien. Entonces veamos a qué nos refiere. Dice, la comunicación. ¿Ya? La palabra comunicación va a provenir del latín comunicare, ¿ya? Que significa en origen compartir algo y ponerlo en común. ¿A qué se refiere ponerlo en común? A que todos estén enterados, es decir, mi grupo, mi curso, la sociedad, etcétera, se entere, ¿ya? Por eso dice, este acto va a requerir el hecho de compartir información entre dos o más personas que son capaces de intercambiar significados e impresiones entre ellas y que pueden a su vez ser compartidos con otras personas. Porque el hecho de yo tener una información no es una de las funciones del lenguaje que yo me quede con ella. Muchas veces es necesario pasar esa información de persona a persona. Tal ha sido el caso, por ejemplo, que durante esta pandemia, ¿cuáles eran los mensajes que nos daban a diario? Lavarse las manos, usar mascarilla, ¿ya? Entonces, nos dice, la comunicación va a ser un proceso continuo y dinámico que va a necesitar de una serie de elementos. Ojo, continuo y dinámico porque según investigaciones, el ser humano, dice, va comunicando todo el tiempo. Por ejemplo, alguien llega a mi casa. Bueno, digamos mi hermano mayor, ¿no? Los que tienen un hermano mayor. Llega y tiene el ceño fruncido así. Esto así, enojado. Todos dirán, ay no, ¿qué pasó? ¿Y qué? ¿Qué voy a entender? ¿Qué me está diciendo? A ver, ¿qué me está diciendo? Que esté enojado. Muy bien. Por eso dice, es un proceso continuo y dinámico. Ojo, pero si este proceso necesita de elementos, es decir, que exista alguien que pueda entender lo que me está queriendo comunicar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi hermano entra? ¿Qué tal si mi hermano llega a un cuarto vacío? Así enojado. ¿Va a comunicar algo? Les pregunto. ¿Comunicar algo? Dime, Milenka. No, profe, porque no le está llegando el mensaje a nadie. Muy bien. Entonces, miren, veamos a qué se refieren esta serie de elementos. Dice, necesitamos un emisor, un mensaje, un receptor, el contexto, el canal, el código. Listo. Estos 6 elementos que deben estar presentes en nuestra comunicación. Ahora, ¿qué nos dice? Los elementos de la comunicación son todos los factores que van a intervenir en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Esto, chicos, es inmediato. Muchas veces es inmediato. Cada elemento, dice, va a aportar un valor que dependiendo de la circunstancia va a ayudar a que mejore o se distorsione la comunicación. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, miren, en la imagen van a poder ver que esto es un ciclo.
donde va a haber el emisor, el receptor, el mensaje, el código, canal, el contexto que nos une y la retroalimentación. Pero ¿por qué nos dice que puede ayudar? Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahorita con Milenka, frente a frente, quizás por teléfono, o incluso por WhatsApp, y ella me escribe y yo estoy atenta a lo que me está escribiendo, voy a poder ayudarla quizás en la duda que tiene. Pero ¿qué pasa si mi receptor, en este caso yo estoy hablando y Milenka no me oye? Está, qué sé yo, pensando en algo que le ha perturbado. O sea, se ha asustado ayer mucho y aún así sigue con miedo quizás. El hecho de estar cansada, si se está queriendo dormir del cansancio. O simplemente se aburrió. Miren, ahí en ese caso se distorsiona. Porque yo voy a estar hablando, pero va a haber un bloqueo aquí. En el hecho de transmitir el mensaje. No va a llegar como tal. ¿Ya? Ahora aquí tenemos los elementos. Si bien ustedes han visto esto ya en un curso inferior, nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más amplio. Bien, esto es el ciclo o el circuito de comunicación como algunos nos refieren. Miren, el emisor que va a transmitir un mensaje y el receptor, aquel que lo va a oír y lo va a comprender. Miren, a la vez este receptor puede convertirse en emisor y devolver la información a mi emisor, que hoy en día puede ser el receptor. Por eso las flechitas, miren, tienen doble sentido, porque eso se consiste como la retroalimentación. Ahora, miren, ahora este mensaje dice tiene que ser enviado por un código, perdón, un código. Nosotros utilizamos muchas veces el código oral, por teléfono, hablamos, ¿no ven? El código es el lenguaje. ¿No? Lo utilizamos. Ahora, hay distintos códigos. Otros le dicen idioma, pero es el código. ¿Por qué es ese código? Porque son un conjunto de signos lingüísticos que tienen la función de que una vez unidos puedan transmitir algo. Este código va a diferenciar mucho tomando en cuenta cuál. Por ejemplo, en Bolivia nosotros hablamos, hay distintas lenguas. La mayoría va a predominar el castellano. Pero ¿qué pasa cuando una persona que es aymara hablante viene y me pregunta con su código, por ejemplo, niñito, ¿kun jamás taza? Me dijera. O, por ejemplo, viniera un extranjero y me pregunta, ¿cómo tu papel? Lo que fue me di que shows, digamos, cualquier cosa. O quizás viene ese es un francés, digamos, un italiano que me viene a decir, buongiorno, nonna, me dijera. Y yo, no sé, yo sono, no me acuerdo. Ahorita que podemos volver. Pero miren, si el código que utiliza un emisor es distinto al receptor, de igual forma se distorsiona la comunicación. ¿Por qué? Porque yo no conozco el código. ¿Ya? Ahora el canal va a ser ese medio físico por el cual nosotros nos comunicamos. Va a ir desde el papel, el teléfono. Hoy día, por ejemplo, va a ser vía WhatsApp. Bueno, en esta vez estamos vía online, ¿no? A través de una computadora. Miren, ese es nuestro canal, las ondas que nos ayudan a conectarnos. Ahora, miren, incluso el canal puede ser un elemento distorsionador de la comunicación. Porque, ¿qué tal? Por ejemplo, yo tengo una persona que es sordomuda, o sea, tiene la discapacidad, ¿no ve? Del habla, pero sí me puede oír. Entonces, ella viene y me habla, por ejemplo, y dice, ¿qué pueden decir? A ver,
Yo quiero ir al parque, por ejemplo, ¿ya? Y me viene y me dice así. Ahí. Si yo, chicos, desconozco el lenguaje de señas, para mí me va a ser así, yo voy a quedar, ¿y ahora qué me ha querido decir? Quizás he entendido el y yo, ¿no? Porque si dice yo, ¿no? Ahora quizás me hable así, por ejemplo. Ay, ¿cómo es? Ahí, digo, va, es el alfabeto, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Miren, el canal es importante para que todo esto se dé. Ahora, van a existir, digamos, elementos que pueden llegar, sí, a distorsionar. Ahora, otro elemento va a ser el contexto. El contexto, chicos, es nuestro entorno. ¿En dónde nos situamos? Va a haber, no es por si acaso el piso, no, el contexto, ¿a qué me refiero? Hay diferentes contextos. Por ejemplo, en una situación familiar, yo puedo ir y puedo hablarle a mi hermano, no sé, ya te has, no sé, ¿qué hablan ustedes? Por ejemplo, en amigos he escuchado, ay, no, esa ya, ya le han yaleado, por ejemplo, he escuchado eso. Ojo que estoy extrayendo de algo que he escuchado de las conversaciones. Ya, por ejemplo, yo la primera vez que estaba hablando con un estudiante y me decía, profe, ya le he yaleado. Y en mi cabeza he entendido, porque conozco el código, es el español, castellano, pero no entendía el significado de qué era yalear. Miren, entonces el contexto no era el mismo. Él y yo no teníamos el mismo contexto. Y entonces, en lograr de entenderle, me llegaba a confundir. Hasta que he tenido que preguntar qué significa para que recién se retome este circuito. ¿Ya? Ahora bien, dice que un elemento preponderante puede ser el hecho del ruido. Cuando hay ruido, esto impide que ambos emisor y receptor puedan oír. ¿Ya? Por ejemplo, ¿alguna vez han jugado